otro modo, Ricardo. Amén, mis hermanos. Bueno, muchas gracias, hermano Luis. Ahí mi esposa me está escribiendo cosas por interno, no lo voy a leer, pero gracias, mi amor, también. Bueno, mis hermanos, agradecido del Señor, ¿no es cierto? Ha sido una buena experiencia ahí los grupos. Quizás esto ya se utilizaba en muchos lugares, pero bueno, como decía el pastor, nosotros no lo habíamos aprendido. Pero ha sido una buena experiencia ahí participar con los hermanos en grupo, poder escucharles. Así que ha sido bueno, mis hermanos. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor y bueno, vamos a continuar con este libro de Proverbios. Quiero comentarles, sí, porque esto también trae responsabilidad sobre nosotros los que enseñamos, que este sería el último capítulo que vamos a ver de Proverbios. Ya creo que hemos ya estado largo tiempo, largos meses, ha sido tremenda bendición poder mirar de una manera más profunda, más dedicada a este gran libro del Antiguo Testamento. Pero como nada bueno en esta tierra dura para siempre, ¿no es cierto? Vamos a ponerle también un punto final. Al menos por ahora, quizás en algún otro momento podemos retomar la segunda mitad. Justo el capítulo 15 marca aproximadamente la mitad del libro, entonces podemos sentirnos gozosos, mis hermanos, que habiendo terminado este capítulo 15, podemos decir que hemos estudiado la mitad del libro de Proverbios, que es un libro que tiene más de 30 capítulos, es un libro extenso, y por la gracia del Señor hemos podido llegar al capítulo 15, prácticamente versículo por versículo, ¿no es cierto? Algo que no es menor. Así que, pero para que usted sepa, ¿no es cierto? Ya vamos a estar finalizando este capítulo 15 y vamos a estar yendo con algún otro tema, algún otro libro. Ahí se vienen sorpresas, así que desafíos. Y ahí vamos a ver con qué nos sorprende el Señor, con qué tema, o con qué libro, o qué sé yo, ¿no es cierto? Pero con algo nos va a sorprender también lo que viene de enseñanza después del libro de Proverbios. ¿Ya? Entonces, esto es como cuando a usted le dicen, no queda más comida, entonces usted como que saborea la última parte de la comida, ¿no es cierto? Usted la saborea porque como no hay más, entonces así hágalo con este capítulo 15, ¿ya? Saboreelo lo más que pueda, ¿no es cierto? Medítelo porque ya después, quizás hasta cuándo no vamos a estudiar el libro de Proverbios, ¿ya? Así que, ya. Vamos a comenzar con este capítulo 15, mis hermanos. Vamos a meditar hoy día en los primeros 7 versículos, ¿ya? Primeros 7 versículos, capítulo 15. Proverbios, capítulo 15, verso del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación es la ganancia de los impíos. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Tengamos una palabrita de oración, mis hermanos. Bendito Padre, que estás en el cielo, pero que también estás en medio nuestro, Señor. Queremos rogarte, queremos pedirte, Señor, que nos guíes en este tiempo con tu palabra, Señor, que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Padre, pueda penetrar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, que pueda iluminarnos, que pueda enseñarnos, que pueda corregirnos. Señor, danos un corazón dispuesto, danos un corazón, Dios mío, ávido por tu palabra, por la enseñanza, por la corrección. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, guíame, Señor, en la exposición de este texto, y que todo lo que hagamos, Señor, sea
para tu gloria. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, entonces, este capítulo 15, como decía, vamos por ahí más o menos por la mitad de este libro. Y si bien es cierto, bueno, desde el capítulo 14, recuerde usted, mi hermano, mi hermana, que originalmente la Biblia no tiene capítulos, ¿no es cierto? Es un escrito, digamos, pero para entenderlo mejor, desde el capítulo 14, el tema, y probablemente el tema de todo el libro, tiene que ver básicamente con dos conceptos, con dos palabras, o con dos personas que serían el sabio y el necio, ¿no es cierto? Y desde el capítulo 14 que viene haciendo un contraste, ¿no es cierto?, entre el sabio y el necio, o la sabiduría y la necedad. No pierde ese carácter en el capítulo 15, sigue siendo ese el telón de fondo, el sabio y el necio, ¿no es cierto? Pero pareciera que al menos en estos primeros versos del capítulo 15 hay un énfasis en el tema de la lengua o en el tema de las palabras, ¿ya? Tanto las palabras del sabio como las palabras del necio, ¿ya? Si bien es cierto, también hay algunos proverbios que también hablan de otros temas, pero pareciera ser que un énfasis, al menos en esta primera parte del capítulo, sería la lengua o el poder de las palabras, ¿ya? Podríamos decir, mis hermanos, como introducción, que este es un tema, el tema de las palabras, ¿no es cierto? Es un tema recurrente en el libro de Proverbios, y no solo en el libro de Proverbios, sino que también en muchos pasajes de la Escritura, podríamos decir en la Escritura en general. La sabiduría hebrea como cosmovisión, ¿no es cierto?, en general, da mucha importancia a las palabras, ¿ya? Da mucha importancia a lo que el hombre dice, ¿ya? Por ejemplo, si avanzamos un poquito a los evangelios y al Nuevo Testamento, podemos ver que también han quedado registrados varios pasajes, por ejemplo, de nuestro Señor, cuando Él habla acerca de las palabras del hombre. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, verso 36, el Señor dice, ¿no es cierto?, una gran verdad acerca de las palabras. Él dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces ahí hay una verdad tremenda, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús dice allá, según lo que registra el evangelista Mateo, dice que de toda palabra ociosa, en el fondo está diciendo que de todo lo que el hombre diga, de todo lo que el hombre hable, de eso dará cuenta en el día del juicio. Es decir, para Dios las palabras son importantes. Para Dios cuenta lo que nosotros decimos. Y somos responsables de lo que decimos. El hombre es responsable de lo que dice, ¿ya? El hombre es responsable de lo que dice. Ninguna palabra dicha por los hombres, podríamos decir, está oculta o quedará impune, sino que en el día final el Señor las va a tener en cuenta, sea para bien o sea para mal. Otra enseñanza muy conocida, en este caso de Jesús, acerca de las palabras, es cuando Él dice que las palabras son el reflejo de lo que hay en el interior del hombre, ¿no es cierto? Las palabras reflejan el corazón. En el mismo capítulo, en Mateo 12:34, Jesús dijo, ¿no es cierto?, allí hablando con los incrédulos, probablemente con dirigentes judíos, les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Entonces, allí también tenemos esta enseñanza de nuestro Señor, que esa es otra gran verdad que también la vemos acá en el libro de Proverbios, que de la abundancia del corazón habla la boca, o el hombre habla mayormente lo que hay en su corazón, ¿no es cierto? Por lo tanto, podríamos decir a modo general que podemos tener alguna idea de qué hay en el corazón de un hombre solamente con escucharle, ¿no es cierto?, con hablar con él en algún momento, en alguna situación dada, porque, ¿no es cierto?, ese es un principio de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿ya? Y, por último, ¿no es cierto?, haciendo una breve como
avanzar un poquito en lo que el Nuevo Testamento enseña, o lo que el Señor enseñó, tenemos otro pasaje muy conocido en el libro de Santiago, ¿no es cierto?, acerca de la lengua, ya en el capítulo 3. Allí hay una exposición un poquito más prolongada acerca del poder de la lengua, acerca del poder de las palabras, ¿ya? Que es un tema también muy recurrente en el libro de Proverbios. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿ya? Entonces, mis hermanos, como podemos ver, la Biblia da una gran importancia a lo que decimos, ¿ya? Pues ella es un reflejo de lo que somos y también, como hemos podido ver, somos responsables de lo que decimos. Bien, vamos entonces a mirar estos proverbios donde, insisto, el tema de fondo, el telón de fondo de este pasaje es el sabio y el necio, el contraste entre ellos, pero en la mayor parte de los versos, incluso en los que no hablan directamente, va a hablar acerca de este tema de la lengua, el tema de las palabras y del poder de las palabras también. Vamos al Proverbio capítulo verso 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ya? Mire qué interesante. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Bueno, las primeras palabras de la sabiduría divina que podemos ver en este capítulo 15 nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Amado hermano, y aquí quizás podríamos ir directamente a algo práctico. Los proverbios son extraordinariamente prácticos, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir en base a este proverbio, y podríamos hacer una pregunta retórica, ¿no? ¿Quiere usted reducir más y más aquellas molestas y tristes discusiones, ¿no es cierto?, en la que tantas veces nos vemos envueltos? ¿Quiere usted librarse del conflicto y de la refriega? Ya sea con su cónyuge, ya sea con un jefe, ¿no es cierto?, ya sea con algún vecino o con algún familiar complicado, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el consejo de la palabra del Señor? Piense antes de responder, y cuando vaya a responder, responda con suavidad, ¿ya? Responda con calma. Deseche la idea de destruir a su oponente con sus palabras. Respóndale con misericordia. A eso se refiere la blanda respuesta. Otra traducción dice la suave respuesta, es decir, una respuesta quitada de malas intenciones, ¿no es cierto?, de una respuesta que busque calmar la situación, ¿ya? Entonces, ¿sabe usted lo que va a lograr con eso? ¿Sabe usted lo que va a lograr con la blanda respuesta? Con la respuesta calma, con la respuesta tranquila. Usted va a lograr, ¿no es cierto?, que su oponente deje de serlo, ¿ya? Que ya no tenga un oponente al frente suyo, que su oponente también se tranquilice. Eso es lo que está diciendo el proverbio, que la palabra dicha con suavidad tiene un efecto en el otro, ¿no es cierto? Una palabra bien dicha, con suavidad, con calma, a lo mejor en un momento de conflicto, tiene el efecto de calmar la situación y de dar tranquilidad, de apaciguar a quien hasta ese momento podría ser su oponente. La suave respuesta quita la ira, las palabras calmas apagan el incendio. Amado hermano, amada hermana, recuerde este consejo de la palabra del Señor. Las palabras calmas en medio del conflicto, en medio de la refriega, apagan el conflicto, quitan la ira, aquietan el corazón enojado. Por el contrario, ¿no es cierto?, en este contraste con el impío o con el necio, por el contrario, la palabra áspera, ¿no es cierto?, la Biblia de las Américas la traduce como la palabra hiriente. La palabra áspera o la palabra hiriente hace subir el furor. Es como la palabra áspera o la palabra hiriente, es como la leña que enciende el fuego. Entonces, podríamos hacer otra pregunta retórica en el sentido negativo, ¿no es cierto? ¿Quiere usted verse envuelto en discusiones y en conflictos por montón? ¿Quiere que la pelea esté al orden del día?
el lenguaje, podríamos decir el lenguaje chilensis, diríamos, entonces sea pesado para responder, sea áspero y tendrá adversarios por montón. Eso es lo que está diciendo el proverbio. Entonces, en este proverbio, las palabras, mis hermanos, las palabras tienen el poder de calmar una situación, de bajar las revoluciones, de bajar la ira, o también tienen el poder de agravar una situación. Todo depende, mis hermanos, de cómo digamos las palabras, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos recordar este consejo de la palabra del Señor en todo contexto, contexto matrimonial, de padre a hijo, contexto laboral, contexto eclesiástico, mis hermanos, porque de pronto sucede en las iglesias que hay cierto tipo de conversaciones que son complejas y que puede llegar a subir el furor, ¿no es cierto?, o la animosidad. Pero ahí usted y yo necesitamos recordar, mi amado hermano, que la forma en que nosotros respondemos es importante. La palabra de Dios dice que es importante. La forma en que nosotros respondemos es importante. No solo es importante si tenemos o no tenemos razón. No solo es importante si nuestro argumento es válido o no es válido. Es importante la forma en que respondemos. Recuerde, mi amado hermano, la blanda respuesta quita la ira, ¿ya? Entonces la forma como nosotros respondemos es importante. Ese es el consejo de la palabra de Dios. El verso 2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Bueno, esto está muy relacionado con el verso 2, con el verso que acabamos de leer, con el versículo 1, ¿no es cierto? Aquí se nos dice que aquellos que controlan su lengua y por ende sus palabras, ¿no es cierto?, son de hombres sabios. Bueno, estos hombres con sus palabras adornan la sabiduría, ¿ya? Ellos utilizan sus palabras con inteligencia. Y básicamente podríamos decir que utilizar las palabras con sabiduría, podríamos decir que el hombre sabio sabe cuándo, cómo y dónde hablar. Y podríamos decir, y aún el hombre sabio sabe cuándo, cómo y dónde callar, ¿no es cierto? Muchas veces cuando nosotros callamos, decimos mucho, ¿ya? Es paradójico, pero muchas veces cuando callamos, decimos mucho, mis hermanos. Entonces, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, es decir, la lengua de los sabios, como decíamos la semana pasada, es una oda a la sabiduría, ¿ya? El sabio cuando habla es como si adornara el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. El sabio siempre tiene la palabra precisa para el momento preciso. Pareciera que el sabio habla lo justito, ¿no es cierto? No es necesariamente de sabios el mucho hablar, por el contrario, la palabra de Dios dice que en el mucho hablar nos falta el pecado, ¿ya? Pero el sabio adorna la sabiduría porque el sabio sabe cuándo, cómo y dónde y mide sus palabras, ¿no es cierto? Está en control de sus palabras. Pero ¿qué sucede con el necio, ¿no es cierto?, en contraposición? ¿Qué pasa con el necio? Bueno, al contrario del sabio, la boca de los necios hablará sandeces o hablará necedades, como también lo traducen otras versiones. El necio es todo lo contrario. Sus palabras son una oda a la necedad. Ellos hablan lo que no corresponde. Ellos son desubicados. ¿Ha conocido personas desubicadas, ¿no es cierto?, que hablan lo que no hay que hablar en el momento que no había que decirlo? Bueno, ahí probablemente hay alguien que no controla sus palabras. Probablemente ahí hay alguien impulsivo, ¿no es cierto?, que no se controla. Y allí no estamos actuando como sabios, sino que estamos actuando como necios. Las palabras del necio no son coherentes con la ocasión, sus palabras no edifican. Sus palabras, ¿no es cierto?, son pecaminosas, muchas veces son inmorales, y la mayoría del tiempo habla sandeces, ¿no es cierto?, o podríamos decir estupideces. Entonces, mis hermanos, así como las palabras del sabio son una oda a la sabiduría, a la prudencia, a la inteligencia, las palabras del necio exaltan la necedad y la tontería. El verso 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar
mirando a los malos y a los buenos. Bueno, este proverbio pareciera, ¿no es cierto?, que no tiene mucha relación como con el tema en específico que se está desarrollando, que es el tema de la lengua, de las palabras, pero, ¿no es cierto?, creo que sí hay alguna relación, ¿no es cierto?, es probable que este proverbio inserto en este lugar, ¿no es cierto?, se está refiriendo a que Dios observa y mira, ¿no es cierto? Allí la palabra, cuando dice los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando, esa palabra mirando tiene la idea de indagar, tiene la idea de observar, pero de una forma como investigativa, ¿no es cierto? Entonces, allí dice que el Señor está observando, está indagando, podríamos decir, lo que dicen los malos y los buenos, ¿ya? Relacionando un poquito con el tema, ¿ya? La presencia del Señor está en todo lugar y Él observa la intención de las palabras, pesa las palabras tanto de los necios o como de los sabios. Sus ojos miran y observan. Aun cuando estas palabras ni siquiera se dicen, ¿no es cierto?, cuando las palabras ni siquiera se dicen, pero están en el corazón, ¿no es cierto?, cuando están en lo secreto, aún allí sabemos que el Señor está observando y el Señor está mirando. Y allí nos acordamos de las palabras de nuestro Señor, ¿no es cierto?, lo que leímos al comienzo, donde dice que de toda palabra ociosa serán juzgados los hombres. ¿Y por qué el Señor puede tener una declaración como esa? Porque justamente el Señor conoce las palabras de los hombres, porque Él está en todo lugar, porque sus ojos observan, porque Él indaga. Y Él no solamente conoce las palabras, sino que Él conoce la intención de las palabras, mis hermanos. Por eso que Él puede decir que Él juzgará a todo hombre por sus palabras, porque como dice este proverbio, los ojos de Jehová están en todo lugar, observando, indagando, ¿no es cierto?, a los buenos y a los malos. ¿Ya? El Señor conoce sus palabras y el Señor conoce el corazón. Esto es sin duda tremendo, mis hermanos. Dios observa, Dios investiga, Dios pesa nuestras palabras y las intenciones de nuestras palabras. Y quizás más allá de tener, no lo digo que lo tengamos, pero alguien que escuchara una declaración como esta, ¿no es cierto?, que el Señor está en todo lugar, que está observando, que Él pesa todas nuestras palabras, ¿no es cierto? Y alguien podría pensar de manera, ¿no es cierto?, prófana, que Dios es como alguien que no respeta nuestra intimidad, ¿no es cierto?, que Él está como en todo lugar escuchándonos. Creo que lejos de ese pensamiento prófano, nosotros, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, deberíamos llenarnos de un santo y reverente temor, ¿no es cierto?, en pensar que realmente, mis hermanos, nuestras palabras cuentan, ¿no? Que realmente nuestras palabras son importantes para Dios. Amado hermano, piense usted eso cuando está discutiendo con su esposo, con su esposa. Piensen que lo que usted está diciendo, Dios lo está examinando, Dios lo está mirando. Que el Señor conoce la intención de nuestro corazón, que el Señor conoce nuestras palabras. Entonces, esto nos debería llevar a tener un temor reverente, un respeto reverente, que el creyente, ¿no es cierto?, no está adorando solamente cuando está orando, o cuando está leyendo la Biblia, o cuando está en una reunión, sino que el creyente está adorando cuando habla. Y no solamente cuando habla en el contexto de la iglesia, sino cuando el creyente habla en su casa, cuando el creyente habla con sus compañeros de trabajo, cuando el creyente habla con sus compañeros de estudio, cuando el creyente discute con su cónyuge, allí está el Señor. Allí está el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, debemos tener cuidado con lo que decimos. Debemos considerar nuestras palabras porque los ojos del Señor examinan. El Señor, en los ojos del Señor está en todo lugar observando, pesando los corazones, también observando nuestras palabras. El creyente, como decía, no solo debe orar para la gloria de Dios, no solo debe leer la Biblia para la gloria de Dios, sino que también el creyente debe hablar para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y eso, mis hermanos, creo que nos llama a considerar estas palabras.
El verso 4 nos dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ellas es quebrantamiento de espíritu. Aquí, ¿no es cierto?, está más o menos la misma idea del verso 1, quizás con un énfasis distinto. Aquí la lengua apacible es semejante a un árbol de vida, ¿ya? Ciertamente eso es una expresión metafórica, ¿no es cierto? Lo que está diciendo que aquellos que hablan de manera pacífica, aquellos que hablan de manera amable, de aquellos que hablan sin maldad en sus palabras, van a producir bienes en otra persona. Van a hacer el bien, van a ser como árbol de vida, van a ser como una infusión de vida en otras personas. Quise buscar en un diccionario el significado de la palabra apacible, ¿ya? Porque ahí dice que la lengua apacible tenía como una confusión, estaba entre dos significados, entonces quise buscarlo mejor en algún diccionario, y mire lo que dice lo que es la lengua apacible. Lo que es apacible, el concepto de apacible, es algo, es alguna cosa, ¿no es cierto?, que está libre de brusquedad y violencia. Esa es la lengua apacible. La lengua apacible está libre de brusquedad o de aspereza, ¿no es cierto?, y violencia. Y por ello resulta agradable o tranquilo. Esa es la lengua apacible. La lengua apacible, ¿no es cierto?, no actúa con aspereza, ¿no es cierto?, no actúa de manera violenta, sino que muy por el contrario, son palabras que resultan agradables a los oídos y que son dichas con tranquilidad, ¿ya? Entonces, esta forma, ¿no es cierto?, esta forma de hablar, esta forma de comunicarnos, esta forma de discutir, mis hermanos, aunque suene paradójico, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Esta forma apacible dice que es como árbol de vida, ¿ya? Es una forma que bendice, es una forma que da vida a los oyentes. Entonces, las palabras dichas con tranquilidad, ¿no es cierto?, en alguna situación, en algún contexto particular, van a infundir vida, van a dar aliento, van a fortalecer a otros. La lengua tiene el poder de restaurar alguna situación. La lengua tiene el poder de perdonar, de sanar, de vendar, de animar. La lengua apacible es como un árbol de vida. Y en todas esas situaciones, ¿no es cierto?, cuando se perdona, ¿no es cierto?, cuando se restaura, cuando se busca de manera pacífica de solucionar alguna situación, con honestidad, con amor, ¿no es cierto?, todo eso va a beneficiar a los oyentes, van a recibir vida, es como semejante si comen del fruto de un árbol de vida. Muy por el contrario, ¿no es cierto?, la lengua perversa, la lengua malvada, ¿no es cierto?, esta lengua que suelta palabras cargadas con malas intenciones. Eso es lo que dice el proverbio, ¿no es cierto?, dice que más la perversidad de ella, ¿ya? Hay lenguas, hay palabras que pueden ser muy perversas, ¿ya? Muy perversas, y dice que ella, su consecuencia es el quebrantamiento de espíritu. Entonces, esta lengua perversa, esta lengua con malas intenciones, tiene también el poder de quebrantar, de destruir a otras personas. Así como la lengua apacible infunde vida en sus oyentes, la lengua perversa va a infundir muerte, destrucción, quebrantamiento, ¿ya? Qué tremendo, mis amados hermanos, qué tremendo, ¿no es cierto? La lengua puede ser semejante a un árbol de vida, dando vida a sus oyentes, pero también tiene el poder de derribar, de quebrantar y de destruir, ¿no es cierto? Como lo escribió el hermano Santiago en el capítulo 3 de su libro, ¿no es cierto? En el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amados hermanos, la lengua tiene muchísimo poder. Usted tiene en sus manos, mis hermanos, tiene en sus manos, o podríamos decir en su boca, el ser de bendición, el de edificar, el de construir, el de animar, el de bendecir, pero también tiene en sus manos, ¿no es cierto?, o en su boca, el poder de destruir, el poder de derribar, el poder de herir. Y lamentablemente, mis amados hermanos, muchas veces nosotros herimos y destruimos a aquellos que más amamos. Con la lengua pueden haber paradojas, como lo dice allí el escritor Santiago, dice, con la lengua se da esta terrible contradicción, que con ella misma bendecimos a Dios y alabamos a Dios y decimos aleluya y cantamos canciones hermosas y aún predicamos y enseñamos. Pero con esa misma lengua maldecimos a los hombres, maldecimos a nuestro cónyuge, maldecimos a un vecino molesto, maldecimos a un hombre que nos ha hecho daño. Con esa misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Si usted sigue leyendo, el apóstol va a decir, hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Nuevamente, ¿no es cierto?, pareciera un verso extraño en el tema que se viene desarrollando, ¿no es cierto? Pero creo que aún todavía mantiene el énfasis de este tema de la lengua, ¿no es cierto? Y básicamente lo está dirigiendo al tema de la corrección de un padre, y la corrección en general tiene mucho que ver con las palabras, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener intenciones de corregir, en este caso, a nuestros hijos, podemos albergar una idea en nuestro corazón, podemos saberlo, podemos estudiarlo, meditarlo, pero si nunca llegamos a dirigir palabras de corrección a nuestro hijo, esa corrección simplemente no se ha realizado. Es verdad que nuestro ejemplo enseña muchísimo y que muchas veces el ejemplo habla mucho mejor que las palabras. No obstante, mis hermanos, es difícil pensar en una corrección bien realizada, bien explicada, bien razonada, si no utilizamos las palabras, ¿no es cierto? Entonces, este proverbio está diciendo que ante la corrección de un padre, ¿no es cierto?, quizás poniendo el énfasis en las palabras de corrección de un padre, en el consejo, en la disciplina de un padre. ¿Qué es lo que hace el necio? ¿Qué es lo que hace el hijo necio? El hijo necio la menosprecia. El hijo necio no escucha las palabras de corrección. El hijo necio desecha las palabras de corrección de un padre, las tira a la basura, las menosprecia. Para él o para ella no son importantes. No es importante el consejo de un padre. Son probablemente para ellos, para el hijo necio es mucho más importante el consejo de un igual, ¿no es cierto? Y eso pasa muchísimo en el mundo de los adolescentes, ¿no es cierto? En donde el consejo del amigo, de la amiga, es mucho más importante que el consejo de un padre. Bueno, eso pasa en la vida del hijo necio. Porque, ¿qué es lo que hace el hijo sabio, no es cierto? En cambio, el hijo que escucha a sus padres y guarda esa corrección, guardarla en el sentido que la hace suya, que la valora, que echa mano de ella, ¿no es cierto?, que la obedece en el momento determinado, ese hijo, según dice este proverbio, vendrá a ser un hijo prudente. Vendrá a ser un hijo prudente. ¿Y por qué un hijo prudente? Porque ha escuchado la corrección y la ha puesto por obra, ¿ya? Por lo tanto, mis hermanos, y esto es una palabra quizás más dirigida a los hijos o a aquellos que están bajo autoridad, ¿no es cierto? El hombre sabio, la mujer sabia, no menosprecia la corrección, no menosprecia la disciplina, y eso lo podríamos llevar a toda esfera, ¿no es cierto? A una esfera eclesiástica, a una esfera laboral, ¿ya? Si usted en su trabajo, ¿no es cierto?, por muchos años que usted lleve,
por mucho que usted sepa el trabajo al revés y al derecho, no menosprecie la corrección de alguien. Escuche, considere. No crea que se la sabe toda, ¿no es cierto? Y toma esa corrección o esa palabra, la toma y la echa en el tacho de la basura porque yo soy el que sé. Eso es una actitud de un necio. El necio menosprecia la corrección. El necio menosprecia y desecha, ¿no es cierto?, la disciplina o el consejo, ¿ya? No así los sabios que, como hemos visto en muchos proverbios, el sabio, es más, el sabio ama la corrección. El sabio sabe que en la corrección hay sabiduría, que en escuchar, en el consejo de los demás, hay sabiduría. Por último, mis hermanos, o penúltimo, vamos a llegar hasta el 7, verso 6 dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en la ganancia del impío. Este proverbio, mis hermanos, es más bien descriptivo, no es tanto como un imperativo, no nos está hablando como de algo que debemos hacer o considerar, ¿ya? Este proverbio describe la generalidad de algún aspecto de la realidad de la vida, ¿ya? En la casa del justo hay provisión, pero turbación en la ganancia de los impíos. ¿No es cierto? Como decíamos, el fondo de este proverbio siempre es el contraste entre el justo y el necio. Esta provisión que habla este proverbio en la casa del justo está ligada a la sabiduría. El justo es siempre un hombre honrado, es un hombre trabajador, es un hombre esforzado. Y la consecuencia de esto es que en su hogar siempre hay provisiones. A menos que tenga que ver con alguna situación anormal, por ejemplo, siempre el resultado o la consecuencia del trabajo laborioso, del trabajo esforzado, del trabajo hecho con sabiduría, siempre va a traer un rédito material. Eso este mismo libro lo dice, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la casa del justo siempre va a haber provisión, en la casa del justo siempre va a haber lo que se necesita, ¿no es cierto? Sabemos que estamos hablando de generalidades. Puede ocurrir la situación, por ejemplo, que en algún país, ¿no es cierto?, puede existir, por ejemplo, una crisis económica donde no hay trabajo, por ejemplo. Bueno, en ese caso a lo mejor ahí, por muy piadoso que sea un hombre, si se cierran todas las puertas de trabajo, bueno, ahí hay una situación distinta, o quizás una situación de enfermedad en donde no se puede trabajar, pero, ¿no es cierto?, en la generalidad de la vida, el hombre piadoso, que es también laborioso, que es trabajador, generalmente en su casa va a haber provisión, ¿ya? Generalmente en su casa va a estar todo lo necesario para la familia. Un comentarista dice de este proverbio, debido a que la sabiduría y la piedad tienden a traer prosperidad, esto generalmente se aplica al tesoro material. Afortunadamente, el tesoro en la casa de los justos no es solo material, sino que su mayor tesoro es espiritual. En cambio, mis hermanos, las ganancias que el impío puede obtener generalmente tienen algún origen o alguna mancha o algún aspecto pecaminoso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un impío, ¿no es cierto? Y el proceso de tener riquezas en un impío no está exento de su propia impiedad, ¿ya? Sabemos por la palabra del Señor que todo lo que el hombre hace, el hombre imprime su naturaleza en lo que hace, ¿ya? Por lo tanto, el hombre impío, el hombre rebelde, ¿no es cierto?, el injusto, también sus obras van a estar permeadas de impiedad y la consecución de riqueza no está exento de esto. Entonces, esta turbación pecaminosa puede tener distintas expresiones. Por ejemplo, ganancias de dudosa procedencia, transitar caminos deshonestos para obtener riquezas. Eso es algo muy común entre la gente que no tiene temor de Dios. Muchas veces la gente que no tiene temor de Dios no tiene ciertas cosas porque no ha tenido la oportunidad de obtenerlas, ¿no es cierto? Hay un dicho muy conocido en el mundo que dice que la ocasión hace al ladrón. Y eso en todo contexto. Cuando el hombre que no tiene temor de Dios, que no hay ley moral para él, bueno,
solo falta la oportunidad para que él despliegue lo que hay en su corazón. Por lo tanto, no falta la impiedad en la obtención de ganancias de un impío. Por otro lado, las ganancias del impío, ¿no es cierto?, el enriquecerse, todo este tema de enriquecerse, están siempre relacionadas con cosas como la avaricia, ¿no es cierto? El impío, mientras más tiene, más quiere, y pareciera que más cierra su mano, ¿no es cierto? Eso es muy común de los que se enriquecen en el mundo, ¿no es cierto? Entre más tienen, más cierran su mano. Obviamente no es el caso de todos, pero sí de muchos. El enriquecimiento de un impío también tiene mucho que ver con el egoísmo, con el orgullo, ¿no es cierto? Mientras el hombre más tiene, pareciera que más se engrosa su corazón, ¿no es cierto? Pareciera que mira a otros de otra manera, de otra forma, y el hombre impío muchas veces se define en cuanto a lo que tiene, su identidad está en sus cosas materiales, ¿ya? Entonces, en otras palabras, en las ganancias del impío, de una u otra manera, no falta la turbación. Por último, mis hermanos, verso 7 dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Podríamos tomar este verso 7 como un resumen de los 6 versos que hemos visto en el estudio de hoy día, ¿ya? Podríamos decir entonces, mis hermanos, que podemos conocer mucho acerca de alguien solamente escuchándole. Los sabios hablan sabiduría, los sabios esparcen su sabiduría donde quiera que ellos van, donde quiera que ellos estén, aún en situaciones difíciles. Es fácil captar a un hombre, a una mujer sabia, porque creo que la sabiduría aún se despliega con mayor brillantez en los momentos difíciles de la vida, en los momentos complicados. Es muy difícil que un hombre sabio pierda el control. Es muy difícil que un hombre sabio en momentos apremiantes pueda dar rienda suelta a su lengua y comenzar a decir sandeces. Comúnmente el hombre sabio revela su carácter de sabiduría en los momentos más difíciles y más apremiantes de la vida. Por lo tanto, la boca de los sabios esparce sabiduría en todo lugar, en todo momento, en toda situación, donde quiera que ellos están. Es como si la bendición de Dios estuviera con ellos, donde quiera que están. Con los chiquititos estoy viendo con algunos de ellos la historia de José, ¿no es cierto? Y veíamos hace algunos días cómo Dios bendijo la casa de Potifar, que era un idólatra, ¿no es cierto? Que era un hombre impío. ¿Pero por qué la bendijo? Porque ahí estaba un hombre sabio, porque allí estaba un jovencito que en vez de amargarse y en vez de enojarse en todo lo que le estaba sucediendo, decidió confiar en Dios. Y no solamente él fue bendecido, sino que fue bendecido su entorno. Eso pasa con el justo, con el sabio. Él bendice donde quiera que está. Sus palabras son medicina. Sus palabras son como árbol de vida, donde quiera que se encuentra, donde quiera que está. Él bendice y esparce su sabiduría, ¿no es cierto? El sabio, ¿no es cierto? También podemos aprender de lo que hemos dicho hoy día, que el sabio tiene mucho cuidado de lo que dice. Esta sabiduría en sus palabras no fluye naturalmente, mis hermanos. No fluye naturalmente. Hay también un cuidado. Hay también, el sabio piensa lo que dice. Esa es una característica del hombre sabio. El sabio no es rápido en responder. No es rápido en responder, sino que el hombre sabio piensa en lo que dice, ¿no es cierto? Y como veíamos hoy día también, su respuesta, aún en situaciones apremiantes, su respuesta es blanda, su respuesta es suave. El sabio entonces se controla, sabe cómo y cuándo hablar, sabe cómo responder. Sus palabras son como una oda a la sabiduría. En cambio, ¿no es cierto?, no así los necios. En el caso de los necios, sus palabras son necias.
porque sus palabras reflejan lo que hay en su corazón. Por eso este Proverbio 7 dice, no así el corazón de los necios, porque las palabras reflejan el corazón. Eso lo dijo nuestro Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro Señor también dijo que del corazón provienen los homicidios, los adulterios y toda palabra corrompida, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de los sabios, ellos también, así como el necio bendice con sus palabras, el sabio maldice, el sabio derriba, el sabio destruye donde quiera que se encuentre. Así que, mis hermanos, bueno, vamos a quedar hasta allí, mis hermanos. El Señor nos ayude, el Señor aumente su gracia en nuestras vidas, ¿no es cierto? Necesitamos considerar el consejo de la palabra del Señor. Necesitamos mirar el ejemplo de Cristo, porque como se ha dicho muchas veces también estudiando el libro de Proverbios, aunque la palabra Cristo o aunque la persona de Cristo no aparece explícitamente en los Proverbios, sabemos que Él es, ¿no es cierto?, podríamos decir, la encarnación de todo lo que estamos hablando. Él es el hombre sabio por excelencia. Él es el que habló sabiamente por excelencia. Hay un pasaje en los evangelios donde el auditorio, la multitud, ¿no es cierto?, dijo algo como que ¿quién es este? Este no habla como los fariseos. Este habla de otra manera. Su autoridad, como él dice las cosas, lo hace tan diferente a todo lo que nosotros hemos escuchado. Por eso también, en cierto sentido, al Señor le seguían multitudes, porque la palabra de Cristo era con gracia. La palabra de Cristo era para edificar. La palabra de Cristo era para bendecir. No significaba eso que el Señor nunca enfrentó alguna situación, podríamos decir, enérgicamente o con dureza, ¿no es cierto? Vaya usted a leer allá Mateo capítulo 23 y va a ver usted que cuando el Señor tuvo que decir las cosas, Él las dijo, sin pelos en la lengua. Pero aún cuando el Señor dijo aquellas cosas, sus palabras estaban llenas de verdad y de justicia. El Señor no se sobrepasó, no exageró lo que Él, en este caso, dijo a los fariseos, a los escribas, sino que Él habló con verdad, ¿no es cierto? Él era cuidadoso de sus palabras. Él es nuestro ejemplo de sabiduría, nuestro ejemplo de cómo debemos hablar. Entonces, el Señor nos bendiga, mis hermanos, el Señor bendiga su palabra, y como le digo, vamos a estar algunas semanas más mirando este capítulo 15, van a venir algunos de nuestros hermanos también para seguir compartiendo y que podamos seguir disfrutando de este precioso libro de Proverbios y del hermoso consejo de la palabra del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este buen tiempo, por el consejo de tu palabra, Señor. Sabemos, Dios mío, que nuestras fuerzas, Padre amado, todo esto no es posible, Señor. Somos tan rápidos, Señor, en airarnos, en responder rápidamente, Señor, en tantas veces, Dios mío, deshonrarte con nuestras palabras, herir, destruir, Señor. ¿Y quién de aquí presente puede decir que alguna vez no ha caído en algún pecado como este? Pero damos gracias a Dios porque en Cristo primeramente tenemos perdón, en Cristo tenemos restauración y en Cristo también tenemos todo lo que necesitamos para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, para crecer en un carácter santo, un carácter agradable a Dios, en donde nuestras palabras reflejen la obra que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Padre Celestial, ayúdanos a ser cuidadosos con nuestras palabras, a tener un temor reverente, Señor, que tus ojos están abiertos para examinar, para indagar, Señor, que todo lo que nosotros digamos, lo digamos como si estuviéramos delante de ti, porque así lo dice tu palabra. Señor amado, gracias por tu preciosa palabra, seas tú bendiciéndola en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo nuestro Señor.